hacerlo muy rápido. Tenemos una cambio en como cada mes, perdón, vamos a empezar. Cada Q yo tengo la obligación a presentar al Finance los números de Capex, es decir, todas las horas que ustedes trabajan en proyectos, ¿no? Deben estar, hay ciertas horas que deben estar capitalizadas. ¿No? Es decir, que la contabilidad lo miran en una manera diferente en vez de tenerlo en gastos. Entonces, y cada año, como no sé si ustedes saben, pero cada año tenemos el Internal Audit, que liderado por Richard Martin, hace una revisión a todo el departamento, la infraestructura, el proceso, la creación de usuarios, como una auditoría general de IT y procesos, ¿no? Y empiezan a mandar observaciones y también compararlo con los auditores externos que son de BDO. Ahora, en esta parte, cada Q, yo armo un cuadro y presentarlo a contabilidad mostrando por proyecto las horas con una estimación que yo considero que las horas que ustedes trabajan en los proyectos, ¿no? Lo que sucede es que dicen que en realidad esto no es es bueno, pero necesitan tener un poco más, cambiar un poco el proceso para tener más validación de estos datos, ¿no? Entonces, lo que proponen es una estructura, vamos a ver si puedo abrir este archivo, que para cada uno de ustedes pueden presentar los números. Me presentan los números a la frecuencia que ustedes desean, pero definitivamente para cada mes. Para ser sumadas, yo armo el cuadre para después presentarlo a contabilidad. No, entonces voy a compartir con ustedes el archivo. Eso debe empezar desde el primer del mes, es decir, desde mañana deberemos empezar bajo esa nueva estructura. Cada uno de ustedes van a decidir cómo manejar su propio trabajo y cómo lo ingresan los horarios. Puede ser si ustedes prefieren semanal porque tienen más control, o si prefieres que ustedes lo hacen. Déjame esperar para que esto comparte porque se corta la comunicación. To move this spreadsheet to this. There you go. Okay. ¿Mira la pantalla de Excel? ¿Sí? ¿Aló? Sí, la vemos. Sí. Entonces, te muestro, por ejemplo, uno de los cuadros que yo armo para entregarlo a Henry cada Q. Eso por el último Q, por ejemplo. Es por proyecto, el estatus del proyecto como algo sencillo, si está en vivo o no. Y dónde está usado, si el capitalizable en qué país, si el país específico general, y montos general que sale, pero lo más importante es los horarios de cada uno que estamos capturando aquí, que trabajan en el proyecto. Lo que ellos necesitan es algo que tiene más validación de estos números, ¿no? Que uno que no supera las horas de los ligados a horas de pago de la compañía para el Q, y más también que tiene como un poco de certeza de realmente son los números que yo no lo inventó, pero realmente que ustedes tienen una validación, ¿no? So I'm just telling them that based on internal audit review of the Capex process with BDO and code, I have to, every quarter I have to submit. I mean, Liz is very mature in this process. She submits to me every quarter the detail that is required.
So for Liz will be the easiest transition. But basically, every quarter I have to submit to finance a summary of all the hours worked by our team members in projects that are relatively, so that they can treat those hours as capitalizable and start a depreciation cycle based on the status of the project. Today, what I do is, other than Liz, I basically estimate the amount of hours that everybody has worked on a project. I might reach out to someone and ask. Generally not. I just go ahead and do the estimates and I submit them to accounting. Richard Martin with the yearly IT audits and working with BDO to validate these numbers. BDO said, well, this doesn't pass, because BDO, in their case, also they have like a detailed software internally. So they wanted, I mean, this has been an ongoing negotiation almost for about 6 months, 6 to 8 months, if not more, with Richard and BDO to kind of have to compromise. Because initially what they wanted is that we implement some sort of system of tracking where everything registered, you basically have to go in and say I worked this hours, but at the end of the week I worked this hours, like very much detailed record, which would be an administrative nightmare and will take away from working on the project. So back and forth, we came up with a compromise which says that a monthly template that can be your own estimates, it doesn't have to be my estimates, so a little bit more validation coming in that I would just sign off on is more acceptable for the audits to for them to accept it. So that's kind of getting back to, so we came up with this template that each one of us will need to fill in at the end of a month, every week if you want, every month you decide. I definitely would like to see it every month for myself, but definitely I need to get it as a backup, because then I will put it as a support to submit to accounting and to Richard Martin, right? So here's todo el mundo veía la hoja de Excel. Sí. Sí. Okay. Sí. Perfecto. Entonces esta es la hoja que van a necesitar que llenamos, que ustedes llenan, depende del proyecto que ustedes trabajan, y me envían el archivo a mí para consolidarlo después y tenerlo como un respaldo, evidencia, horas de trabajo. Entonces, la otra discusión que fui que no todo el trabajo en un proyecto es capitalizable, ¿no? Capitalizable, ¿puede ser? Sí, capitalizable. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el team member, el nombre, pone el periodo que si ustedes desean entregarme el archivo por mes, entonces tú pones el mes que pertenece, es agosto, julio, ¿no? Y todo esto es categorización. Aquí tiene el diferentes proyectos. ¿No? EDI, por ejemplo, todo lo que trabajan con EDI, principalmente Liz, y ahora va a involucrar a otras personas, entonces llena la parte que aplica. WMS Tools, WT Tracks, Internal Development, SKU Central, POS 2.0, Web Services, Pricing Intelligence, XAR, eso ya no está este proyecto, vamos a borrarlo. Never editing. Okay. VMI, Tracks 2.0, que es Latitude GUI, VTR, Training University, 30K, Exio, Fiscal, Micro Telecom, y pueden agregar más proyectos. O sea, si ustedes trabajan en otro proyecto, no está en esta lista. Esto solamente que desde el último Q, lo que yo lo presento, pero si hay otros proyectos como el release de P2, en este caso puede agregarlo aquí. La parte que tiene que ver en las pruebas, ¿no? Vamos a entrar en esos detalles. CRM. El CRM, claramente, por ejemplo, el CRM, el parte de que tiene que ver con el P2 relacionadas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con proyectos, lo que están trabajando,
obviamente, no todo el tiempo que nosotros invertimos es proyecto. Hay un pedacito de support y la otra parte es trabajo en proyecto. Hay ciertos miembros que algunas veces trabajan mucho en proyecto, involucran otras que son menos, etcétera. Pero está cambiando cada Q, cada mes, cada día. La idea es que todo que aquí dice que son 100% capitalizables, ¿no? Entonces, es a mí lo que me más interesa es que realmente pensamos y llegamos a horas aquí, poniendo nuestras horas en esta columna. Obviamente, no me gusta que también que mentiramos, ¿no? Pero deben pensar, sí, deben pensar en realmente cuáles son las horas capitalizables, el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿vamos a poner horas o horas? Eso son horas. Horas, esas horas. Okay, so this is the template that we're going to be working with. It has a team member name, the period that you can select if you're submitting it weekly or monthly, for the quarter. Then this is basically what BDO has said is agreeable activities that are capitalizable. Let me just increase this. Because it looks like I'm going to start needing to wear glasses too. Welcome to the club. So yeah, and it's basically we have the projects that go across here. Now this is what I submitted last quarter. I didn't have CRM and P2, which actually I could capitalize more. But then you could add whatever other projects that you're involved in that are not here, right? These are the categories that they've defined that whether capitalizable or not. Obviously, whatever is 0% here means it's not capitalizable, correct? So if we go here, we see design path. So anything that goes into design work is capitalizable. Software configuration and interfacing, so anything with, you're configuring a software is capitalizable. Coding and installation of hardware or installation of something is basically capitalizable. Testing and parallel processing, so all the testing we do for the releases are up to even the post-release sign-off are capitalizable. So we can post release tracks releases as part of our project. Absolutely, the tracks releases, the workers that they deliver are those bills that we get are capitalizable separately, but your hours that you involved in the testing process, right, is capitalizable. Software with legacy information, we don't have any of those. And upgrades, enhancements, providing extra functionality, that's your tracks releases and stuff like that we're getting, so that anything that you work towards that stuff. Conceptual formulation is like we sit down and we says, we'd like to do this. Should we be doing this? Should we not? It hasn't really taken foothold, so you don't really capitalize that. Evaluation of work, if you're doing an evaluation, you don't capitalize. Training is not capitalizable. You giving training or or you're receiving training? Both. Both is not capitalizable. Right? Thank you. Thank you. It's very high value for the company because you want to make sure that it gets used, but from a finance side, it's not capitalizable. Because you're taking that functionality to the users. You're not bringing all the work at the university is capitalizable, right? But the actual training of the end user. No. Those damn pesky end users, but Like when I walk over there and say, no, you have to do this. Yeah. The data conversion activities are not capitalizable. Like even when we migrated to tracks, we capitalized really a lot of data conversion from the old system, but they really shouldn't have been capitalizable. And this was a big one to me, travel and expenses, because we capitalized travel, related to a project, but they said it's not capitalizable. And obviously, regular maintenance of software is not capitalizable. All right. So, basically, support is not capitalizable for sure. Let me ask you, Naji, if those subjects are not capitalizable. So bug fixes are not capitalizable. But bug fixes are not capitalizable. That's right. You got it. Yeah. So why do we want to keep track of those that are not capitalized? This is going to aid you as well to
to kind of see if the hours foot, because certainly, I mean, if you also feel to put like a category here that says, I mean, these categories in this order are fine. If you want to add some other activities like support, and we want to put 0% here, doesn't mean that it's not high value for the company. You got to do support, but at the end of the day, one of the things is that I cannot take 100% of everybody's time, including support, and say that we capitalize. So what they're going to do is they're going to do a sum of hours. They're going to say, well, generally we have about 8 hours. If they call it 8 hours or 8.5 hours per day, whatnot, that from what they pay and so on per individual. And they said you have so many hours in the quarter. So they're going to take a total of this number and says, well, the total that we've submitted. So if they say that, well, the total hours for the quarter, I don't know, let's just throw a number out there. Let's say it's 5,000 hours, and I'm submitting, 5,100 or 5,000. First of all, it says, well, nobody did any support work, nobody did any training, nobody did any, that right away, red alarm, it doesn't pass, So if it's within a certain percentage, if it comes up to like a 80% ratio or a 75-25, ideally. Anything from 60, I like to see a 60-40 ratio minimum, as a gateway. So I like to see 60% Kapex, 40%, so that, we need, the operation needs to run, what I'm saying? So, and so, so anything between 60 to 80%, depending on the quarter, sweet spot might be 70-75, to 70-30, might be a good number in terms of hours of the quarter capitalized. So just making sure that this doesn't. So this will help to foot the hours, so I can say that, at least I know that the percentages make sense, that people are really looking at it. Because what happens is that if you don't look at it in this scheme of things, you might wind up overestimating your hours in these other categories, try to force them in there. Exactly. And then the totals, we might get into the situation where you have 5,000. Now, I also don't want to see the reverse. I don't want to see us now flip, because I'm not going to present to them a flip now that we're going to go 40% Capex, 60% not. You know what I'm saying? So that's the No. So at the end, let's talk about a week, 40 hours, right? Because at the beginning you said that we cannot exceed on the time that you put it here. Even if we work 60 hours, we're not going to exceed 40 hours. Exactly. Even if you work 60 hours, we're gonna cap it to what it is. Right. Correct. So basically, now saying that, so it means that. But I don't want you to think about that. I want you kind of to give your good. I want those validation numbers to come out after the. I don't want you to restrict yourself to those 40 hours or whatnot. I like you to have a clear thought process. So, what, I kind of worked today on, this week I worked on pricing intelligence. We did a lot of testing and parallel processing on pricing intelligence. Let's say we worked about 20 hours, what I'm saying, for the week, right? So you can put it. Next time you come in here, you might add some more, hours that you did it. You might say that, okay, in training, we did, we did 8 hours in training, here, for instance, right? And then let that thought process guide you. Don't think of, oh, but wait a minute, I have to subtract it from 40 and to see where. No, I don't. I want it more. What was the project based? What you have a lot of kind of detail to think of here. How you're going to split it up. So don't worry about the cap. Worry about just free forming this into project and the category. Let's take a look at the hours. If the hours are excess, send it to me. Never mind. We'll have a discussion about it. We'll sit. I'll come back. This process is going to be an iterative. It's new for everybody. At this level, including myself. So I'm going to come back to you and we'll have some discussions and we'll adjust the numbers to make sure that what worked, what didn't work, and so on. You know what I'm saying? So, can it be? So you're saying we can add some activities that are not there as a subject? Well, like for example, today, month end. Right. There's support. That's support. Yeah. So I just added one category support. Exactly. So just lump anything else. I think any other activity is support, whether it's process support,
operations support, finance support, month-end support. It's support. You know what I'm saying? So one category support. So any activities related to that, you could add them in there as well. Meetings related to a project specifically goes into the project specifically. If the project has been defined, that it's, you know, we're going with the project, so it's no longer in this conceptual formulation. You know, conceptual formulation says, what if we did, you know, I'm trying to see, get me some numbers. No, but this is a project, you're going on this project. You're meeting to talk about design, about a particular process, about anything. That's definitely design of path, you know, so you can, you go ahead and you put your hours in there, you know. I also use just like regular admin, daily admin I have to do because of the software. I put that under support. Yeah, exactly. Because it's daily things I have to do anyway. Correct. So support. Correct. Okay. All right. Understood. Okay, entonces tratamos de resumir la discusión también que es aquí en inglés. Esas son las categorías que podemos, son capitalizables y lo que no son. Entonces, si está en la parte del diseño, es decir, decidimos que vamos con este proyecto, como el Resilient Pricing, Micro Telecom, CRM, ¿no? Y trabajan en cualquier parte de este proyecto que es relacionado al diseño, diseñar procesos, diseñar documentos, lo que sea. Diseñar material de training es capitalizable, ¿no? Es design, pero la acción que no es, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver la parte del diseño, que pertenece a un proyecto, es capitalizable. Configuración del software, agregar los parámetros, durante el proyecto de Resilient, decidimos que necesitamos configurar ciertos parámetros o que el sistema funcione de tal manera, ¿no? Entonces, integrar con otro software, etcétera, son capitalizable. Todo lo que tiene, obviamente, de instalación y programación. Pruebas de release. Ustedes se involucran mucho en pruebas de release y haciendo pruebas y parallel processing con otros sistemas, pero siempre la calidad, prueba de calidad, prueba del software que funciona bien también. Software que relaciona a legacy, si hay cosas legacy, que algo que no está en uso, pero tiene su uso puntual para una aplicación. Muchas las personas desean decir que Trax es legacy, pero no es legacy porque es el sistema que maneja la compañía, entonces no está considerado como legacy. Upgrades, enhancements, todo lo que tiene que ver que agrega valor adicional a la aplicación. Entonces, todo el desarrollo interno que lo hicimos con Nelson, con otras personas que hicimos, esto también es capitalizable. Ahora, conceptos, pensando, o sea, entramos a una reunión y decimos, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si hacemos este proyecto? ¿Sabes qué? Trata de hacer un poco de research, o sea, de investigación, a ver si esto va a funcionar o no. No, estamos jugando, todavía no es realmente un proyecto que se llama Conceptual Formulation, no es capitalizable, ¿no? Evaluación del trabajo también no es capitalizable. Capacitación al usuario final. Ahora, todo lo que ustedes hacen para crear contenido de capacitación es capitalizable, pero capacitación al usuario final, la actividad de capacitación no está capitalizable. Actividad de migración de datos no está capitalizable. Y obviamente el travel, ¿no? Viajes no están capitalizable. O sea, todo el gasto de los vuelos, de los hoteles, etcétera, no es. El mantenimiento del software no es. Y soporte también no es capitalizable. Lo que me gusta que ustedes hagan es que yo considero partimos, si pueden invertir el tiempo semanal, va a ser un poco más fácil también que sale preguntas que podemos hacer la revisión y no llegar al último día del mes o el Q y empezando a ver, no recuerdo bien, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta que me llega mensualmente para empezar. Pero sí, yo recomiendo que empiezan semanalmente para que te quedan bien y si tienes preguntas que me haga las preguntas. No sé qué si ustedes entienden bien la parte de esas categorías en inglés o mejor, no sé, Sheila, ¿me ayudas a traducirlas a español? Que si va...
¿no? Ponerlo no, también. Bueno, pero ponerlo como... ¿Hay pregunta? No. Ok. Sure. Por So, ejemplo, entonces, Nayi, sí, habla Luz. Por ejemplo, el trabajo que estoy haciendo por ejemplo, con la revisión en Colombia y con el tema de los proyectos fiscales, iría en la parte de diseño, en el 4, en la correcto, fila 4, y correcto. soporte, iría como dividido, ¿no? Porque igual estamos haciendo un acompañamiento con ellos. Correcto. El acompañamiento con ellos, el soporte, la parte de esto no es, pero lo que sale de esto para diseñar una mejora y la documentación de estas mejoras y presentarlo ya está en entra aquí XCO Fiscal Reports, ¿no? Ok, Esto, ok, Y ahí más abajito están las pruebas, Luz. Todo lo que son pruebas. Hay un software de testing. y aquí también tiene las pruebas. Todo, o sea, Y tú- si necesitas configurar algo, un parámetro relacionado a esto, también está aquí Correcto. en esta parte. ok, ok, de acuerdo. Gracias. Gracias, buena pregunta. ¿Otra pregunta por el momento? Sí, que vamos a suponer este caso. ¿Qué es exactamente lo que tiene que poner? No te escuchamos bien, Mariolis. No sé si el micrófono... Creo que Ya, ahora sí. no, Ok, sí. dale. No, de que, ¿qué es lo que tiene que poner? Vamos a suponer en el caso de Luz, ¿no? Ya que puso el ejemplo. Ok, Eh, ¿Bajo qué, en qué eh, celda, qué número tiene que poner un porcentaje, un número de horas? ¿Qué es lo que hay que poner? Número de horas. Horas, no número de horas. Entonces, aquí viene y ella dice, mira, yo trabajo con el proyecto de fiscal. Ujú. Diseño esta semana. Tomé 8 horas para hacer el diseño de los requerimientos. Configuración tuvo, no sé, posiblemente 1 hora en configuración. No hice codificación para pruebas. Wow, eso me toca 16 horas esta semana. Y el software no hay, upgrades, enhancement no hay, pero y en ¿Eso qué es soporte, conceptual formulation? perdón, ¿Qué es lo concepto, que es no, conceptual formulation es cuando yo soy, it's like when I'm dreaming. I would like to have this, you know. Ya, I ya, mean, ya, what ya. if we can What do do you think this? You know, about what do you this? think about that? You know. Y Entonces, ese no es capitalizable, ¿o sí? entonces también yo puede ser que entonces discutí con Jaime algo que no salió a nada, ¿no? 4 horas, Ujú. ¿no? Este pinche Jaime me perdió mi tiempo, ¿no? Entonces, pero en support, I spent Sí, 20 hours in support, ¿no? ok, Entonces, esto puede ser la entrada de la semana para este proyecto, ¿no? Si yo me ya. involucro en otro proyecto, Yo tengo una pregunta, pero siempre, no importa, o sea, ahí ya van más, si mi suma está bien, más de 40 horas. no te preocupes, no importa. Hagamos así, Hagamos así. Era lo que le decía a Humberto, que no se limiten a poner solo las 40 horas, sino el Exactamente. Exactamente. Porque lo que va a hacer al final es la totalidad. No es va a medir solamente de él, pero para todas las personas. Algunos va a ser más, algunos va a ser menos. Y si llega al porcentaje, eso es lo que, lo que me gusta. Porque si tú fijas con las horas, y también hay No, otro argumento que podemos presentar, es que decir, mira, ok, si es solamente estas horas que la compañía están diciendo, pero ok, toma lo que están en esta categoría, soporte, ¿ah? Entonces esos son, la compañía no paga, vamos a decir algo, que no hay un capitalizar, en conceptos contabilidad, ¿no? Entonces, no sé, Mario, si entiendes este ejemplo, ¿no? ya, ahora sí, ya con el ejemplo estoy más clara, sí. Perfecto, gracias por preguntar. Lo que vamos a hacer también, intentamos a traducir esos en español también para apoyar mejor posiblemente Ujú, ujú, que- ujú. y obviamente también si dejarlo, te voy a entregar con todos esos proyectos ahorita, puede tener más, entonces agréganlo más. Tú Ujú. puedes esconder lo que no aplican a ustedes, pero siempre saben que existe en el caso que involucran un proyecto, ustedes pueden, o sea, verla, ¿no? Y agregar tu horario, ¿no?
fecha de entrega mensual para ti? Hacemos el siguiente, como hacemos contabilidad, tiene 5 días hábiles, ¿no? Después el cierre del mes, Del ¿no? periodo. Del periodo. Entonces, lo que yo recomiendo para el fin del Q, de cada Q, necesito que me llega 3 días hábiles después del fin del Q. So every quarter end, I need the last submission 3 days from the quarter end date, because finance starts breathing down my neck the day after the quarter end date, and I negotiate with them. Hey, you give your controllers 5 days, so I'm going to take the same 5 days. You know, so so I'd like to receive at the quarter end. I'd like to receive it 3 days after the close of the quarter, so that I can get a day to put it together and a day for questions if we need to go back and forth, and then I can submit that to them on the 5th day. O sea, la pregunta es, cada mes que no es un fin de Q, me gustaría que me llegue este informe al cierre de el el cierre contable, que es 5 días hábiles después del cierre del mes. La excepción es el fin del Q, donde yo tengo la obligación a presentar esos números consolidados el 5 del cada mes. Entonces, del fin del Q, entonces ustedes te pido que me entregan el 3 a cada fin de Q. Entonces, ahorita estamos en el Q3, julio. Hacemos el ejercicio para julio. Tratan de ver, y yo sé que no va a estar ahorita que empezamos, pero entran para julio y agregan todos los horarios del mes y empiezan ustedes a manejarlo semanal si desean o mensual, pero entregarme lo de julio, toman una semana y entregarme lo de julio, ¿no? Entonces, y agosto después, y después tenemos septiembre. Entonces, al fin de septiembre, el tercer día en septiembre, me gustaría que me llegue el archivo de... No, al fin de septiembre, 3 días antes o 3 días después. Después. Entonces, en octubre 3 te estaremos Correcto, entregando. exactamente, sí. ¿Correcto? Tengo una pregunta, Inay. Sí, hold on, don't lose it. Vamos a terminar. Entonces, estamos de acuerdo. Son 3 días después de cada mes que sea quarter, fin del quarter, y para el resto, mensualmente, 5 días después termine el cierre. So 5 days. El próximo va a ser del mes de agosto, ¿no? No, vamos a Sí, comer. vamos a utilizar julio. Tómalo este ejemplo para julio y tratan de entregarlo correcto. Vamos a estar hoy. No, bueno, te da más tiempo porque el primero, el 12 de agosto. No, mejor, porque estoy pensando que el 12 vamos a partir con el release, entonces el 13 de agosto. Okay, so August 13th, I would like to receive this format, from all the team members, putting the hours, their work for July, their best estimate for July, for the month of July. Just go through the exercise to see what, I know questions are going to come up when they start to doing them, so, we can have the other question. And then for when August ends, we'd like to get it by the 5th of September, right? When is the holiday? There's a holiday in Miami, I believe, no? Really? When? El día 2 de septiembre. Right. Okay, so yeah, so the 5th of September would be we get the one for August, no? Right, and then
o sea, el 5 de septiembre para entregar el archivo de agosto, de agosto, y el 13 el 13 de agosto para entregar el archivo de julio, y el 3 de octubre para entregar lo de septiembre. Sí, para entregar de septiembre. Entonces, de esta forma, tener todos los... Entonces, 12 de agosto, 5 de septiembre y 3 de octubre. No, 13 de agosto. Julio, 5 de septiembre, agosto y 3 de agosto, 5 de septiembre y 3 de octubre. So 13th of August for the July file. 5th of September for the August file. And the October 3rd for the September file, right? And then, I know we're going to target to put the release 06 into production the 12th, so that weekend, 11th, because Michelle is going on vacation for 2 weeks in case of any issues, right? And then we still haven't. So this is just kind of an FYI for Humberto right here, so we can. Okay. Entonces, ¿estamos bien con las fechas? Sí. Okay. Perfecto. Sí, yo creo que... Humberto, you had a question? No. Ya. Yo sé que después van a salir, pero por ejemplo, para julio, yo regresé de vacaciones el día 16, hasta 15 días no estuve aquí. Yo sé que tú lo sabes, pero quieres que lo pongamos ahí para que tú tengas una referencia, porque este mes tal vez estuvo muy bajo en tiempo, porque cualquiera va a salir de vacaciones. Mira, esto no es para medir tu trabajo, no me interesa esto, entonces, o sea, tú puedes ponerlo como FYI, pero no impacta, o sea, nadie está mirándolo como actividades, o sea, debe ser muy claro, eso solamente es Finance Kapex. No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que cuando tú revisas todos los archivos, sí, ¿verdad? Y luego de repente tú ves en un mes, vamos a suponer que estés en octubre haciendo tu Q, ¿verdad? Y de repente dices, chico, ¿por qué Humberto nada más tiene 10 horas aquí? No, eso es un ejemplo. Pero yo sé, porque yo estoy en el detalle de todos esos proyectos. O sea, I know, what's going on with all the different projects. You know what I'm saying? So, if you feel like it's important, add it. O sea, I'm not gonna, we're not gonna. No, es que yo sienta, ni mucho menos, que me estés diciendo cuántas horas, que te esté reportando cuántas horas. I don't want this to be an exercise thinking that somebody is going to be looking at my hours. No, this is not the case. This is about getting validation of the Kapex hours. That's it. That's all that's about, right? So you have to take it in that spirit and work with it in that spirit, So, eso es para tener la validación de las horas de Kapex que le estamos presentando cada Q. Vamos trabajando, yo estuve trabajando esto casi, vas a llegar 3 años cada Q armando este cuadro a contabilidad. Pero ahorita que BDO se metió en esto de la compañía y dicen que mira, esto realmente necesitamos a tener un poco más validación de cada uno de los que está trabajando, ¿no? Entonces, todo el trabajo que hacemos y estamos estandarizando en este formato, y también el equipo, todo el que trabaja con el equipo de Joseph van a hacer lo mismo para hacerlo como junto, ¿no? Entonces, o sea, todo el equipo que trabaja, que tiene proyectos de Kapex, van a presentar, you have to present the same format, ¿no? So we're standardizing on the same thing, ¿no? Y como dice que Liz me estaba ayudando con su parte desde el inicio estaba presentando eso, so I don't think Liz, this is anything new for you. No, and just a comment, I try to be just as realistic as possible. If I went over 20 hours, I worked 20 hours over. Exactly. If I had a day off, I had a day off. So just be realistic. I don't look at the hours. I just keep track of what time I spent. Yeah. Perfect. So, Perfect. Mm-hmm. Perfect. I throw in 30 more hours and tell him I'm overworked. But no, I don't. But just be as close to
as you can. That's what, and that makes sense. Because sometimes it seems like a lot of hours when I look at it, but then I actually maybe worked a Saturday or I worked on a project and it took longer. And then some days I'm thinking, Mike, that's 50 hours less than last month. Well, I had a day off, so I have to keep track of it. Exactly. Correct. Yeah. So Okay, so algunas otras preguntas, sugerencias, comentarios. Abierto el piso. Una pregunta, Nayi. ¿Tú tienes dentro de estas especificaciones, hay una que de proyecto como tal track, o sea, que esté abierta? Porque si alguien está trabajando, por ejemplo, en el caso de los upgrade, enhancement, que es lo que comúnmente se trabaja, entonces si cada quien va a poner un proyectito, entonces cuando tú recibas vas a tener. Okay. Entonces como que agrupar eso en una... Buena pregunta. Lo que la parte de trabajo de tracks yo lo agrupo como 4 categorías, realmente por el momento. Hoy es el P2, tenemos los latitude como Chewy release, ¿no? Y estamos capitalizando porque el GUI separado, el que es el Tracks 2.0, allá que le estaba, sí. Ok, y entonces P2, Latitude Chewy release y el Tracks 2.0 y más que es el internal development, ¿no? Que tengo uno que dice internal development, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es todo que tiene que ver con change orders, por ejemplo, excelente pregunta porque el supplier MOQs que trabajaste tú en Mariolis y con Nelson, etcétera, y ya estaba. Hoy en día los releases Humberto estaba manejando los releases del Apero a través de change order, haciendo como un gatekeeper. Vamos a hacer lo mismo para el desarrollo interno, ¿no? Entonces, for the internal development, we're going to also try and follow the same release structure that we try to follow with Apero. Like all the change orders that, Octavio organized with Nelson and so on, that they come to group them into a release. We might deliver them at different times, but they'll need to be closed out and kind of documented and get, some sort of documentation about that release to show that value that, we're being delivered as well, and to be able to capitalize that much better, right? So that will be handled. So the categories would be P2, which is and it's kind of aligned with what our vendor does. The vendor has a P2 P2 alignment, WMS, has the latitude Chewy character, which is one side. They're working on the Tracks 2.0 web, and then which is another one, and then we have our internal developments that we work to compensate, within that. And so, again, if there are any other categories that we need to add, feel free to add them, Gracias, Angélica. ¿Algo más? ¿Algo otra pregunta? No. No. Ok. No. ¿Otro comentario no relacionado a esto que desean aprovechar que estamos todos juntos? Todo está muy bien. Perfecto. No tenemos confirmación de tu equipo. Yo creo que sí, ya un anuncio, ¿no? O sea, ya está confirmado. Claro. Carolina. Dime. ¿Tenemos alguna confirmación oficial de Ricardo? No, todavía no. Se supone que hoy firmaría contrato para empezar mañana, ¿no? Esperamos, ¿no? No sé. Esperamos, sí. Ok. Bueno, entonces, gracias a todos. Thank you all. Let's have a good month-end close. Let's help in whichever way we can. O sea, apoyamos lo mayor posible que saca el mes bien, porque necesitamos todas las ventas. Tratamos de estar pendiente en los tickets, en las preguntas, en cualquier manera que necesitas para poder apoyar, que vender, llegamos a nuestros números, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Okay. Gracias. Oye, no, sí, una importante. Colombia, que creo que es importante para todos.
La próxima semana yo le envío un correo esta mañana a Carolina, a Ana María, que va a estar encargada 100% de esta parte, y a Omar, informándoles que para Colombia el call center va a estar manejando una parte del cliente de Colombia y van a entrar 3 personas que van a estar creando órdenes para esos clientes más pequeños. Entonces, el call center crece. Ana María va a estar encargada de la capacitación de estas 3 personas y ellos van a encargarse pues de una parte de los clientes más pequeños de la operación en Colombia. Y el equipo de ventas local va a estar llevando los clientes, el grupo de clientes o los niveles de clientes más grandes, enfocados 100% en desarrollar esos clientes y dejar a un ladito los clientes más pequeños. Entonces es importante que ustedes sepan, vamos a necesitar bastante apoyo de parte del equipo de soporte después de las capacitaciones para la gente del call center, sobre todo los que están allá en presencia, ¿no? En Colombia. Una pregunta, ¿ellos van a estar trabajando sobre tracks? Sí, ellos van a ser otros vendedores, igualito que los otros vendedores, solo que van a tener una cartera de clientes diferente a la cartera local. No, está bueno. Pero me gustaría agendar una otra reunión para hablar un poquito de las la estrategia de la compañía importantes para el resto del año, ¿no? Que incluye un update de Colombia, un update de México, temas de inventario, de proyectos, etc. O sea, creo que en 30 minutos te voy a intentar hacerlo para mañana, ¿no? Entonces, para no tomamos más tiempo para el fin del mes, creo que es importante y hablamos de este asunto. So I'm going to schedule another meeting for tomorrow, 30 minutes. I'd like to just give a quick update of kind of where the company is looking to focus on, you know, kind of the important strategies that Polo's looking at, you know, and where we can help align ourselves as well. So when we're trying to present it with, one of the challenges is that we're all pulled in different directions, you know, we need this, somebody screams, you know, it's like the squeaking wheel, the one that squeaks the most, you know, gets the attention, you know, and it's not an easy task, and it's not something that we can probably find a quick solution, but at least we can start little by little aligning ourselves with, if we have conflicts in certain priorities, that we can say, okay, these are the main ones that are focused. If anyone aligns to those, you know, basically clearly will be more of a priority than the rest, you know. So and we get an update of Colombia, Mexico, and the rest. So hopefully tomorrow we can have that. We'll have that meeting, and then I'm sure there'll be a lot of questions, so we can take it. Perfecto. ¿Algo más? No de mi parte. Ok. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Presentaste tu video un rato y ya se lo cerraste? No, lo que pasa es que se cae el link a 5 minutos, por eso estoy por la planta telefónica. Okay, bueno. ¿Por qué nadie prende la cámara? Esa es una pregunta. No les gusta que lo veamos. No están bien preparados, son empezando. No, si levanto la cámara aquí, no viene blindada esta cámara. Ok, bueno. La próxima reunión. Gracias. 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 Saludos. Gracias. Bye bye. Bye. I have a request, Naji.